Esto es el colmo de los colmos. Mueren 4 gacelas, entre ellas una cría de pocos días y otra a punto de parir, y una ruiz sahariano por el estrés de los conciertos del Festival Alamar, realizados entre el 19 y el 22 de junio y organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almería en el Parque de la Hoya. Por si no os situáis, los que sois de fuera de la ciudad, el parque se encuentra entre la Alcazaba y el Cerro de San Cristóbal. Sí, así como lo estáis escuchando. No es que los animales estuvieran sueltos por la zona y hubiera una cacería tras finalizar este festival, ¿no? Esta actividad se ha hecho al lado de la finca experimental de la Hoya, un parque de rescate para la fauna sahariana que se encuentra junto al casco histórico en la ciudad de Almería, pegado a la muralla del Jairal. Este festival ya estuvo en entredicho antes de celebrarse, ya que podía interrumpir el descanso de estos animales y provocar estrés. Incluso, la estación experimental de zonas áridas del CSIC realizó un informe advirtiendo de posibles consecuencias, algo que, obvio, ocurrió. Como así lo explica la veterinaria del Instituto de Investigación, Sonia Domínguez, que señaló que los datos de las necropsias indican que las causas de la muerte de los ejemplares fueron la desatención materna de una de las crías, un aborto y distintas lesiones traumáticas, todas ellas provocadas como consecuencia del estrés y agitación provocados por los conciertos. A pesar de estos avisos, la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, y el concejal de Cultura, Diego Cruz, y el equipo de gobierno de la capital pasaron olímpicamente de ellos. Tanto así que con todo su morro contrataron a una empresa para realizar un estudio acústico para ver qué tan perjudicial podían ser estos conciertos. ¿Ustedes saben el nombre de la empresa? Porque yo no. Y el estudio, que decía que no había problema para realizar dicha actividad, menos. Según el propio Diego Cruz, los registros efectuados por ingenieros y técnicos externos al ayuntamiento acreditaron que en ningún momento se alcanzó cualquier tipo de umbral que se excediera al uso autorizado por la Gerencia de Urbanismo en el Parque de la Hoya. Y con toda la cara dura, añadió que los informes de medición y telemetría del limitador incorporado al sistema de sonido indicaron que no se superaron los 65 decibelios en el exterior de la muralla, el equivalente a una conversación entre 2 personas y menos que el sonido de un teléfono, y que fue menor, si cabe, en el interior de la finca, donde se calculó en 58 decibelios. Hay que recordar al señor concejal de Cultura que el nivel de sonido ambiental promedio para perros es entre 45 y 55 decibelios. A partir de ahí, todo para ellos es ruido. Así que ya se puede imaginar lo que sucedió con los animales de la finca. Ahora la alcaldesa dice que hay que trasladar la finca experimental, que lleva 70 años a los pies del conjunto monumental de la Alcazaba, porque puede haber restos arqueológicos que se pueden poner en valor. Ahora se preocupa de los restos arqueológicos y la historia de Almería, cuando con el mandato anterior, con Ramón Fernández Pacheco como alcalde y ella como primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almería, enterraron varios restos arqueológicos a los pies de la Alcazaba y por diferentes lugares de la capital entre cemento y hormigón, con la excusa de que no eran de interés histórico y cultural. Además, el Festival de Flamenco y Danza, que se iba a organizar en julio en este parque, se celebrará de manera preventiva en la Plaza Vieja. Más morro no puede tener. Esto es lo que ocurre cuando se tiene mayoría absoluta en el ayuntamiento, sea de la localidad que sea, y se dan golpes en el pecho diciendo que por mis se hará lo que sea donde yo diga y punto en boca. Luego, estas son las consecuencias. Ellos se hacen los locos y culpan de todo al resto del mundo, menos a ellos mismos. Que Dios nos pille confesados. Y ahora, noticias. Aviso a todos los turistas y visitantes que vengan a Almería y quieran coger un taxi, por ejemplo, desde el aeropuerto, el puerto de Almería o la estación intermodal. Alerta con los taxistas piratas. Cada vez están más presentes en la capital y la provincia y la broma os puede salir muy cara. Este servicio es ilegal. Ya no solo acechan desde la entrada del aeropuerto o de la estación, ahora ya entran en el recinto y directamente van en busca de tu maleta para meterla en su coche sin que casi tengas tiempo de reaccionar. Así que cuidado con estos personajes. Estad muy atentos porque así es como suele ser la jerarquía de estos ilegales. Están los jefes, el intermediario que organiza a los clientes, los que acompañan a estos al automóvil y el que conduce. Además, estos taxis ilegales no suelen llevar ni el distintivo, a veces sí, ni son del color del taxi reglamentario en Almería. Otra cosa a tener en cuenta de este tipo de maestros del pillaje es que están al acecho del turista despistado que tiene que viajar lejos. Por ejemplo, de Almería capital a Roquetas, Níjar o El Ejido. Estos taxistas sin licencia ya incluyen destinos lejanos como Alicante, Murcia o Granada, superando los límites de la provincia de Almería. Eso sí, si tienes que ir por la ciudad, no te cogen. De ahí que te cobren caro o muy caro y acaben tomándote el pelo.
Juan José Sevilla, presidente de la Asociación Unión Provincial del Taxi, comenta que es el principal problema con el que tenemos que lidiar día a día. Y si siguen ahí, siguen robándonos una buena parte de lo que deberíamos generar de nuestro negocio, al fin y al cabo. Así que si llegáis a Almería y os vienen unos personajes diciendo que son taxistas, no les hagáis caso. Agarrad bien la maleta porque al mínimo despiste se la llevan a su coche y buscad taxis con licencia y distintivos de la ciudad de Almería. Os ahorraréis muchos disgustos. Buenas noticias, o eso es lo que parece, para la sanidad pública en Almería durante este verano. El Servicio Andaluz de Salud contratará a más de 4.250 sanitarios en la temporada estival en la provincia almeriense. La mayoría de ellos trabajarán en hospitales. Así lo ha hecho saber la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, durante la presentación de la planificación de actividad y cobertura de atención primaria y hospitalaria para este verano 2024. Almería sería la quinta provincia con más contratación de personal sanitario y médico de las 8 provincias andaluzas. La mayoría de ellos, 3.450, corresponderán a los hospitales de la región, mientras que 805 servirán en los centros de salud de la provincia. El periodo de contratación comenzó el 17 de junio y terminó el pasado 29 del mismo mes. Estos contratos servirán para cubrir las vacaciones del personal sanitario desde el 1 de julio al 31 de octubre. La consejera Catalina García ha agradecido de antemano el compromiso y el esfuerzo de todos los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, subrayando que sin los cuales los diferentes planes de atención sanitaria al cabo del año serían imposibles. La consejera ha comentado que este verano se mantendrán abiertos los 1.514 centros de salud que hay en Andalucía, por lo que no se va a cerrar ninguno. García ha remarcado que se abrirán 390 consultorios en horario de tarde, de 15 a 20 horas, lo que supone 5 más que en 2023. El canal desea que sea un buen verano y no se tenga que utilizar mucho el servicio de salud. Llamamiento urgente por parte de una de las organizaciones dedicada a la protección de animales en Almería. La asociación La Huella Roja ha lanzado una campaña a través de la web GoFundMe con el fin de recaudar fondos y poder seguir adelante con este proyecto que hasta el momento ya ha salvado a más de 3.000 perros y gatos en Almería. Los miembros de la asociación están desesperados debido a la situación en la que se encuentran, ya que los gastos veterinarios cada vez son más elevados. Si esto no mejora, la organización podría verse obligada a cerrar este recinto que desde hace 12 años dan una segunda oportunidad a aquellos animales que han sido abandonados o maltratados. En lo que va de año, la Huella Roja ha rescatado a más de 120 animales, muchos de los cuales presentaban patologías graves, fracturas, tumores y otras enfermedades. Por eso, la Huella Roja pide nuestra ayuda de manera urgente. ¿Cómo puedes colaborar con ellos? Muy sencillo. Entra en la web www.gofundme.com. Para no hacerte un lío, ve a la opción Buscar y escribe La Huella Roja. Ahí encontrarás esta campaña en primer lugar. Entra, clica en Dona ahora y escribe la cantidad que quieras. Puedes escribir tu nombre o hacerlo de forma anónima. Y listo. Habrás puesto tu granito de arena para ayudar a esta organización a seguir cuidando de estos peludos que buscan un hogar y alguien que los quiera. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Gracias por tu colaboración para que estos animales tengan una vida mejor mientras esperan ser adoptados. Atención a todos aquellos que os guste usar motos acuáticas y embarcaciones de recreo por la costa de Almería, porque la Guardia Civil os va a tener muy vigilados este verano. Pero para que esto no suene tan duro, desde el pasado 15 de junio se ha puesto en marcha una campaña de prevención e intensificación de servicios de embarcaciones deportivas de recreo y motos acuáticas. El objetivo es la prevención y detección de las infracciones relacionadas con el uso de este tipo de embarcaciones y, por supuesto, aumentar la seguridad marítima. Para ello, la Guardia Civil, en coordinación con la Dirección General Marítima, han organizado 2 fases. La primera será una campaña de información a los clubes náuticos y en las empresas dedicadas al alquiler de embarcaciones recreativas y de motos acuáticas. Les informarán sobre esta operación y la necesidad de cumplir la normativa para evitar accidentes en el mar. La segunda fase ya será más de vigilancia y control para que se respeten las normas de seguridad marítimas, además de las tareas de información y prevención en las costas de Almería. Aunque se busque el que nadie se salte las normas, las multas también estarán presentes para todo aquel que se quiera pasar de listo. Para que veas que no van en broma, la Guardia Civil vigilará costas y puertos para prevenir infracciones, controlará e inspeccionará las actividades chárteres y las embarcaciones de fiestas. También hará lo mismo con las titulaciones, inspección técnica de barcos y seguro de responsabilidad civil de la flota. Igual con la actividad lucrativa ejercida con la titulación náutica deportiva, mediante las habilitaciones ajenas o titulación profesional en buques y embarcaciones de recreo. Se controlarán los fondeos en las zonas no habilitadas y las zonas con protección medioambiental.
Se supervisará la actividad de la navegación en embarcaciones sin necesidad de titulación. Habrá especial vigilancia en el respeto de la normativa de navegación en los tramos no balizados y balizados de las playas. Y se llevará a cabo un control específico sobre el cumplimiento de las normas que regulan la actividad de alquiler y uso de las motos acuáticas. Por último y no menos importante, se vigilarán que las embarcaciones no invadan las zonas de baño para mejorar así la seguridad tanto de usuarios como de bañistas. Si este verano te quieres divertir con este tipo de embarcaciones en las costas de Almería y no acabar el día con una buena multa, respeta las normas de seguridad y todo irá sobre olas. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este episodio, dale like al pulgar, suscribiros al canal y así ayudáis a que crezca esta comunidad. Si le dais a la campanita recibiréis notificación cuando suba un nuevo vídeo. No olvidéis compartirlo. Si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo de la capital o de algún pueblo de la provincia, enviadlo con pruebas y se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta. Aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Por supuesto, vuestra opinión sobre las noticias publicadas u otro tema será bienvenida, así que no dudéis en escribir en comentarios. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería Sacio. Que paséis un buen verano.